la cantidad de energía que se puede producir en trabajo. ¿Okay? Teníamos la exergía, que viene de una fuente de calor. Cuando viene una fuente de calor, decimos que la exergía es igual a la máquina de Carnot multiplicado por el calor. ¿Okay? Cualquiera que sea el calor. A veces no necesariamente una fuente. Digamos que tú tienes por ejemplo, tengo acá un termo, un café, y está un poquito caliente. A pesar de que es un termo, se siente un poquito caliente porque hay pérdidas de calor. Entonces, las pérdidas de calor, si yo digo cuál es la exergía de esas pérdidas de calor, es con esto, porque es calor directamente. ¿Ok? ¿De acuerdo? Luego veíamos también otra vez cuando, para todo lo que no es calor, les decía, la exergía es igual al H menos el H sub 0 menos T S menos el S sub 0. ¿Ok? Y también puede ser sistemas abiertos, sistemas cerrados, Q menos U sub 0 más P sub 0, B menos D sub 0 menos T P sub 0, S menos D sub 0. ¿Ok? Eso es lo que habíamos visto. Ojo que no tengo punto 1 y punto 2, sino S y o sea, quiere decir que no hubo un proceso que se ejecutó. ¿Okay? La exergía. La exergía es estimar disponibilidad, nada más. Estimar disponibilidad. No se ejecuta el proceso, no da lugar a ningún cambio en el proceso no tiene ningún cambio. ¿Ok? Simplemente es como que te preguntan, estima la cantidad de energía disponible con que se trabaja. Obviamente sin violar ni la primera ni la segunda. ¿Ok? Entonces, preguntas tal vez. ¿Preguntas hasta ahí? Ahora vamos a ver otras formas de exergía. Más que formas de exergía, yo diría que son aplicaciones. ¿Okay? Este es estimar la cantidad de trabajo disponible en la fuente, pero para hacerlo. Apenas. Vale. Entonces, otro concepto importante alrededor de la exergía es el cambio de exergía. ¿Okay? El cambio de exergía, sí, ya vamos a ver de qué se trata. El cambio de exergía, sí necesita o mide cuando el proceso se da lugar, cuando se da lugar a un proceso, cuando ocurre un proceso, cualquiera que sea, ¿ok? Cualquiera que sea el proceso en donde hay un consumo de energía o una producción de energía también, no necesariamente un consumo, una producción o un consumo de energía, ¿ok? Recuerden que todo proceso requiere de la presencia de alguna cosa, si no, no hay proceso, así de simple, ¿ok? Entonces, esto es lo que se conoce como el cambio de exergía. ¿A qué se refiere? Mira, en el estudio anterior hice un gráfico parecido a esto. Yo les decía que todo esto es la energía, que generalmente, si tomamos como una fuente térmica, es toda la energía que entra como calor. ¿Ok? ¿Sí? De todo lo que entraba como calor, había una cantidad que era disponible. ¿Sí? Que vendría a ser esto de aquí. ¿Ok? Entonces, esto es U por 1 menos T sub 0 sobre H. ¿Ok? Y esta parte de acá es el QL, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Es irreversibilidad de esto? No, es el QL. No hay ninguna máquina puede transformar aquí. No existe una máquina que lo pueda hacer. ¿Ok? Y de aquí viene, ya es la cantidad de
de energía o de trabajo que pueda estar disponible. ¿Okay? Cuando yo tengo una fuente, obvio que le quiero sacar toda la energía posible, obvio, pero no la quiero usar todo al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo utilizo la energía en función de las necesidades de los procesos. No es como que compro un tanquero de combustible y le prendo todo en una sola y ya, ¿no? Sino que lo que hago es dosificarlo en función de mis necesidades. Entonces aquí está la energía que tiene ese combustible, pero no voy a ocupar todo. De esta energía, una parte se puede convertir en trabajo y de eso yo iré dosificando en función de mis necesidades. ¿Okay? Entonces yo digo que aquí yo tengo una cantidad de energía que yo voy a utilizar. ¿Sí? Que yo voy a utilizar. Y esta pues se quedará para más pues. ¿Okay? Pero esta sí es exigible, es utilizable. ¿De acuerdo? Sigue siendo energía. Ahora esta de acá es una energía que yo me gasté. Es una energía que yo me gasté, pero esta energía tiene la característica de ser energía. Entonces es lo que yo utilicé en mi proceso. No voy a ocupar todo esto, pero voy a ocupar esta parte de acá. Esto de aquí, para mañana, ¿sí? Para después, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que me interesa a mí evaluar. ¿Qué también ocupé? Porque esto sí es un proceso que se ejecutó. ¿Okay? Ahora, aquí sí yo voy a tener que diferenciar puntos. Muy bien. ¿Ok? Entonces aquí tengo normalmente diferentes puntos. Punto 1, punto 2. Aquí mira, tenía punto 1 y este es punto muerto. ¿Sí? Entonces aquí sí voy a tener puntos. Voy a tener un punto inicial y un punto final. Y esta cantidad, es interesante esto de aquí, porque esta es la cantidad de exergía que yo me gasto. Traten de entender esta parte. Esta es la cantidad de exergía que yo me gasto, pero no necesariamente es la que yo utilizo. ¿Sí me explico? Escuchen otra vez, ¿ok? Esta es una cantidad de exergía útil que puedo yo aprovechar. Pero yo me gasto esta cantidad de energía, de exergía, pero no es necesariamente la que yo aprovecho. ¿Por qué? Porque esto, de que yo me gaste todo esto, depende de la máquina que esté usando. Si es una máquina muy eficiente, voy a gastar todo, bien. Pero si no es una máquina muy eficiente, a lo mejor voy a gastar una parte y la otra, eso sí va a ser irreversible. ¿Ok? Entonces hagamos de cuenta lo siguiente. Le voy a hacer un poquito por acá, ¿sí? Que quede mejor el gráfico. Con otro color. ¿Ok? Bien. Algo interesante aquí. Esto es energía, ¿no? ¿Ok? Esto es energía. ¿Ok? Hagan de cuenta los puntos hagan de cuenta que este es acá abajo, el punto 2 está acá abajito, ¿sí? Abajito. ¿Ok? Punto 2, punto 1. ¿Ok? Entonces fíjense que yo tuve punto 1, punto 2 y tengo dos colores acá. Los dos colores significan, todo esto es de exergía. ¿Por qué? Porque viene de aquí. Esto de aquí ya sabemos que no es exergía, que es energía que no se puede aprovechar. Esto es de exergía, ¿de acuerdo? De aquí una parte me estoy consumiendo, ¿sí? Que es de lo que va del punto 1 hasta el punto 2. ¿Cuánto necesita mi proceso? Solo necesita esto, lo que está en azul. Lo que está en azul, proceso. Lo que está en azul, más rojo, lo real. ¿Ok? En otras palabras, voy a poner números para que se entienda. Si mi proceso requiere que yo le imprima 100 kilojoules de trabajo, o de exergía, ¿sí?
dependiendo de la eficiencia de mi máquina, a lo mejor yo para alcanzar los 100 kilojoules voy a tener que meterle 120 de energía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tengo que contabilizar los 120. Mi máquina necesita 120 kilojoules que ingresen para poder operar en 100 kilojoules. Yo siempre voy a perder en la segunda ley. Siempre. No le puedo ganar. Jamás. ¿Ok? Si le ganas la segunda ley, está algo mal. Repite la ejercicio. Es lo que está mal. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pensemos al revés. Ahora, lo que yo tengo es una máquina que produce trabajo. ¿Sí? Una máquina que produce trabajo como una turbina, por ejemplo. La máquina que produce trabajo va a ser igual, la cantidad máxima de energía que me va a dar esa máquina es lo que está en azul y lo que está en rojo. Lo que yo realmente obtengo es solo lo que está. ¿Por qué? Siempre pierdo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo aquí puedo decir o puedo comenzar a entender lo siguiente. Desde el punto 1 al punto... en este caso está el dibujo como para una máquina que necesita trabajo. ¿Okay? Desde el punto 1 al punto 2, y yo tengo una cantidad de energía que en realidad es el trabajo real, ¿sí? Y otra que es el trabajo ideal. ¿De acuerdo? O el trabajo reversible de promoción. El ideal un poco más para isentrópico. ¿No? Vamos a ver las fórmulas un poquito después, no se preocupen de eso. ¿De acuerdo? Solo en este momento tengan esto claro. ¿Sí? De la energía que yo utilizo realmente en el proceso siempre va a ser una parte de la exergía que yo obtuve. La exergía como obtuve de una fuente de calor, máquina de Carnot, y esta que sí está disponible, yo me voy dosificando en función de mis necesidades. Yo, si tengo un proceso que necesita una cantidad determinada de energía, muy seguramente voy a tener que imprimirle más de esa energía útil. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a perder. Ahora, la idea es perder con poco marcador en contra. ¿Sí? Lo menos posible que tú pierdas. Mientras menos pierdas, más alta es la eficiencia. Luego veremos cómo se calcula la eficiencia. Ahorita el concepto es lo importante. ¿Tienen alguna duda tal vez? Entonces miren algo interesante aquí. ¿Cómo mido yo ya entre dos puntos? ¿Cómo sé yo qué tan eficiente es un trabajo o un proceso en función de la exergía? Simplemente aplicando esta fórmula de acá. O bueno, depende, si es abierto o cerrado, aplicando esta fórmula de acá, pero aquí sí, entre el punto 1 y el punto 2. ¿Por qué? Porque lo que quiero es solamente tomar esta fracción de exergía. Y yo con esta fórmula llego a exergía. ¿Por qué llego a exergía? Porque estoy diferenciando la entalpía, pero restándole lo que es delta H. ¿Ok? Vamos ahorita sí a ver fórmulas, ¿ok? Entonces, las fórmulas todavía no se preocupen. Traten de entender el concepto. El concepto es, siempre pierdo, es que la máquina necesita trabajo, siempre voy a tener que darle más. Si la máquina me produce trabajo, siempre le voy a obtener menos, ¿ok? Siempre voy a perder, siempre voy a perder, ¿ok? La exergía es muy importante que entiendas si cambia mucho el concepto si es una máquina que da trabajo o si recibe trabajo. Si alcanzo la exergía en una máquina que da trabajo, yo alcanzo un 100% de eficiencia, puedo sacar toda la energía posible de esa fuente. Si alcanzo la exergía en una máquina que consume trabajo, digo, ok, estoy haciendo el menor trabajo posible para ejecutar un proceso. ¿De acuerdo? Es muy diferente a ambos conceptos. Por eso no hay una fórmula que yo te pueda decir, luego veremos la eficiencia de segunda ley, que te diga, la eficiencia de segunda ley siempre es esto dividido para esto. No es así. La eficiencia de segunda ley va a cambiar si estás viendo un caldero, estás viendo una bomba, estás viendo una turbina, estás viendo un compresor. Va a cambiar. ¿Sí? Va a cambiar. Porque cada máquina hace cosas diferentes. ¿De acuerdo? Voy a borrar esta parte, ¿ya? Para tener el gráfico ahí. Por ahí.
generalmente se lo define como delta X, ¿sí? Y se lo puede más o menos ahí pensar un poquito entre qué niveles está. Se entendería que si es que ya... Yo le suelo poner aquí un poco para guiarme, pero ya con la fórmula te das cuenta también, ¿ok? Entonces en este caso ya no es H, sino es H2 menos H1, siempre final menos inicial, ¿ok? Menos el T sub 0, S2 menos S1, ¿ok? El T sub 0 no cambia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo interesante aquí? Es que, si ustedes se fijan, esto de acá es primera ley. ¿Sí? Esta es la primera ley. Claro, esto aquí es igual. ¿Sí o qué? Si es adiabático, es al trabajo. Si es a volumen constante, es al trabajo. ¿Sí? ¿Sí o cierto? Y esto de acá es segunda ley. ¿A qué es igual esto? Delta S. Ustedes ya saben sacar delta S. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les decía que si vamos a ver exergía, muy seguramente van a necesitar conocer bien la entropía. Porque si no, pues, porque entiendo que esta parte de acá ya la conocen, la primera ley. No estamos pegados. ¿Okay? Primera ley también conocerlo súper bien. Balances simples. ¿Ok? La segunda ley. Espero que hayamos aprendido en los anteriores. ¿Ok? Y si no, al libro. A hacer ejercicios. ¿Cuántos? Todos los ejercicios. Capítulo 7 creo que es el primero. Todos. No los pares, no los impares. Todos. ¿Te va a revisar? No. Es tu problema, es un caso. ¿Ok? Pero si no los haces, algún momento vas a tener problemas. Porque va a haber vacíos. Se hace muy complejo el tema de la exergía, no por el cálculo de exergía en sí, no por el cálculo de la entropía. Vayan a resolver todos los ejercicios. Todos. ¿Ok? Todos es todos, desde el 1 hasta no sé hasta cuántos son, como 200. Todos. Es la única forma en la que tú vas a dominar esto. ¿Ok? Ahora, voy a borrar esto un momentito. Yo digo que vamos a ver los tipos de trabajo, que es lo que me interesa un poquito acá. Voy a definir el trabajo real, el trabajo ideal y el trabajo reversible. ¿Ok? El trabajo real, el trabajo ideal y el trabajo reversible. El trabajo real es el que te sale del balance de primera ley. ¿Ok? Del balance de primera ley. Si el balance de primera ley te dice que el trabajo es igual al delta H, ya, eso es el trabajo. ¿De acuerdo? En un sistema de delta. ¿Sí? Primera ley. Ojo. Va a poner aquí entre paréntesis. A veces no necesariamente tienes que ejecutar el balance de una ley. Te puede decir, por ejemplo, en el enunciado, una turbina produce 5 megavatios. Ese es el trabajo real, porque te dice que ya produce. No te dice cuánto producirá, o si te dice de manera reversible, producirá ya otra cosa. Pero si te dice produce 5 megavatios, eso es el trabajo, eso es lo que produce. ¿Sí? Si es que te dice un compresor consume 1 kilovatio, eso es lo que consume, eso es el real. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esto es lo que normalmente sucede en la planta industrial. Es ese valor que tú, si tienes un medidor de voltaje o de corriente, lo que sea, tú ves y dices, eso consume electricidad. ¿De acuerdo? Eso es el valor real. Primera ley de la termodinámica. El trabajo ideal. El trabajo ideal es aquel que se obtiene si y solamente si delta S es igual a 0. ¿Ok? O sea, si nosotros vemos esta fórmula con lo que les acabo de indicar, ¿podría alguna vez, escuchen bien, ¿podría alguna vez el trabajo real ser igual al ideal? Solo si delta S es Claro, si es que se hace 0, es una ley, son igual. ¿De acuerdo? En la vida real no sucede. Pero ahí está. Este se hace 0, ya es el ideal y el real es lo mismo. ¿De acuerdo? Ok. Delta S es 0. Si delta S no es 0, no es ideal. O también le dicen isentrópico. ¿Ok?
y el reversible. El reversible es igual a esto de aquí. El cambio de oxígeno. Algo interesante, fíjense en algo interesante aquí. El trabajo ideal sería igual a todo esto, ¿no es cierto? Si es que este sería cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le hace reversible al trabajo ideal? Un componente de la entropía que siempre está presente en todo el proceso. O sea, ¿por qué es interesante el trabajo reversible? Es porque da cuenta del desorden natural que se produce en los fluidos termodinámicos producto de la entropía. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque dentro de la imperfección encuentra el trabajo máximo posible. ¿Sí? Este es ideal, o sea, no vas a conseguir un proceso en el cual las moléculas se ordenen de tal manera que alcances ese ser. Muy difícil, no sé si se puede. Pero de aquí te dice que dentro de la imperfección del fluido termodinámico, este es el trabajo máximo que puedes obtener. ¿De acuerdo? ¿Sí? Le dice el trabajo máximo, trabajo reversible, en el caso de que te esté dando la máquina. Es que es al revés, es que la máquina está pidiendo trabajo, el trabajo mínimo o también trabajo reversible. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas tal vez? ¿Por qué aquí no están las pérdidas de calor? Digamos que puede que tengas pérdida de calor, ¿no? La máquina. Y las pérdidas de calor sí le afectan al trabajo. ¿Por qué? Porque si se pierde calor, hay menos trabajo disponible, perdón, hay menos energía disponible para generar trabajo. ¿Por qué no está? Porque son muy pequeñas. ¿Cómo? Porque son muy pequeñas las pérdidas de calor que se dan. Puede ser grande. Las máquinas que producen o... No por el tamaño de la magnitud del calor. Puede ser grande. Puede que tengas una máquina que necesita muchísimo aislamiento y que tiene muchas pérdidas de calor, pero sí está sujeto a un balance de oxígeno, a un cálculo de cambio de oxígeno. Aquí tengo. ¿Qué están aquí? Esto es, en primera ley es 1. Si le pones acá, te cuentas 2 veces. Una vez tomas en cuenta, ¿ok? Haces doble contabilidad de una vez. ¿Ok? Si que tienes irreversibilidad, pues tomas mi caso, ya está aquí. ¿Ok? ¿De acuerdo? Listo. Hagamos un ejercicio. Hasta acá la compu. ¿Tienen dudas? Díganme. ¿Cómo? ¿Este de aquí? Esta es la energía que ocupas mañana. Para mañana o para otro proceso. Sí, porque no te lo gastas todo en una sola. Para otro proceso. No lo guardo. Por favor, déjame escuchar. Luego veremos el tema también de energía útil. Bueno, cuando veamos un poquito más de energía. Pero lo importante es que se entienda el concepto. ¿Ok? La energía es el trabajo máximo que se le puede poner en cuenta, pero también puede ser al mismo tiempo el trabajo mínimo que le tienes que imprimir a un proceso. Cualquiera de los dos casos tú vas a perder, siempre vas a perder. Si el sistema necesita energía, vas a terminar pagando más. Y si el sistema produce energía, vas a terminar recibiendo menos. ¿Okay? ¿Para qué se usará esto? ¿Cómo se llama? Las auditorías de eficiencia energética
son como que sean los mejores usuarios de esta teoría. Pero siempre que yo he visto, no siempre, la mayoría de las veces que yo veo un programa de eficiencia energética, lo primero que te dicen es, hay que cambiar los focos de agua. Pero nunca hacen un análisis de esto, de cuál es la exergía de la planta, cuál es el mínimo, si es que consume energía, cuál es el mínimo requerido entre dos niveles del fluido termodinámico que tú debes pagar en términos de energía para decir que estás funcionando bien. No sé por qué, creo que es porque el manejo de los fluidos termodinámicos es el problema. Creo que es eso. Nadie le gusta hacer eso. Bueno, ustedes ya saben cómo hacerlo. En teoría, ¿no? Bueno, al final del curso vamos a ver cómo hacerlo. Bueno. En este momento estoy, aparte del tema de las clases, también suelo yo dar consultoría. Estoy justo haciendo una consultoría de un ingenio azucarero que quema biomasa para generar electricidad. ¿Ok? Y pasa que este ingenio ya tuvo una consultoría anterior. ¿De acuerdo? Y lo que hizo la consultora anterior, les voy a explicar un poquito, porque tiene mucho que ver con esto de acá. Es lo siguiente. Tienen un generador, un caldero, digamos, una unidad de un caldero que aquí entra calor con la biomasa, que es el mismo bagazo de caña. Y por acá sale vapor. Y por acá sale trabajo eléctrico que mueve una turbina. ¿Sí? Sale vapor y trabajo eléctrico. Lo que la consultora anterior hizo fue ver cuánto trabajo, cuánta electricidad se generó en el año. Y con esa electricidad que se generó en el año, calculó todas las emisiones de CO2 que se generaron por la quema del bagazo. ¿Qué piensan ustedes de ese enfoque? ¿Está bien? ¿Está mal? Si está bien, ¿por qué? Si está mal, ¿por qué? Y es tal cual, tal cual. No le aumentaban nada ni le quitaban nada. Tal cual. ¿Pero qué quería generar? ¿Qué quería generar? ¿Qué quería? Electricidad. Ellos dijeron, con la electricidad que generó aquí, yo puedo calcular la cantidad de calor necesaria para la electricidad. Con eso calculo la cantidad de biomasa necesaria para quemar ese calor y para que se genere la cantidad de CO2. ¿Qué dicen? Más sentido, sí, pero no sé si está del todo bien. Como usted dijo, hay una parte de energía que no se hace electricidad, entonces hay una parte que se perdió, entonces eso no lo está contando para... Sí, puede ser. Hay una parte que este caldero puede generar hasta pérdida de calor, ¿no? ¿Ok? ¿No es cierto? ¿Qué más? Eso no se puede medir también la cantidad de CO2 que se está quemando. Una gran cantidad de CO2 quiere decir que se está generando menos electricidad y se está quemando todo el combustible. Está quemando todo. Está generando la electricidad que necesitan generar. No. ¿Sí? Digo, ya necesitan tanta electricidad, están quemando. Incluso de sobra biomasa, que es una de la industria. O sea, viven de la biomasa. El vapor se genera con biomasa también. ¿No? O el vapor está en la naturaleza ahí. la ¿Cómo energía, genera el vapor? dándole energía. ¿Cómo? Dándole Aquí tienes, mira, tienes dos productos, uno que es electricidad y otro que es vapor. El vapor se ocupa mucho en industria, generalmente en la industria para cocinar la caña, para mover máquinas, ocupa mucho trabajo, mucho vapor. ¿Qué pasa si tú tomas las emisiones generadas por electricidad únicamente? Las emisiones de vapor, ¿hay emisiones por vapor aquí?
No, pero Sí. ¿No? hay energía que se va con el vapor. ¿Cómo? Hay energía que se va por el vapor. Energía, sí, que es el calor. Entonces, ¿qué? ¿Sí o no? No. Verán que yo le dije al señor ahí, dije, mis alumnos te podrían haber resuelto este problema, cualquiera de ellos. Seguro que lo dije. Claro. Quiero un caldero, una cosa gigante, ¿sí? Con biomasa, o sea, cargas del bagazo de caña. ¿Sí conocen el bagazo de caña? Bueno, le pican, ¿no? Como casi como polvo queda ahí el bagazo de caña, de tanto que le extraen, le pican, le cocinan. O sea, quieren sacar todo el azúcar que puedan, ¿no? Ya queda como un acerrín casi, o sea, bien pequeñito. Eso le cargan aquí a un combustor. El combustor se quema, obviamente, un hogar gigante, y por ahí pasa un intercambiador, un serpentín, que por un lado se expande en una turbina y se genera electricidad, y por otro lado alimentas a la planta con el vapor que requiere la planta para sus procesos. Lo que hicieron es coger la electricidad que se generó, que es fácil de contabilizar, porque en los contadores eléctricos es súper fácil contabilizar. Y dice, ok, cada kilovatio hora necesita tanta cantidad de calor, y con tanta cantidad de calor, tanta cantidad de biomasa, con tanta cantidad de biomasa, tanta cantidad de CO2.